Si ya aprendiste conversiones con factor unitario, pero cuando te ponen un problema con texto no sabes ni por dónde empezar, este video es para ti, porque hoy vamos a entrar a uno de los temas más importantes de Química General 1, el análisis dimensional. Y te adelanto algo, este tema no se aprende memorizando teoría, se aprende resolviendo problemas. Hola y bienvenido a Ingeniería sin complicaciones. En este tema estamos construyendo un bootcamp de Química General 1 pensado para que aprendas lo necesario, practiques bastante y puedas enfrentarte a mejor a los parciales. En el video anterior vimos el método del factor unitario y factores de conversión. Aprendimos que podemos convertir unidades colocando la unidad que queremos eliminar en el lugar correcto para que se cancele. Este método es la base de lo que vamos a hacer hoy. La diferencia es que ahora ya no vamos a convertir solo cosas simples como metros a centímetros o gramos a kilogramos. Ahora vamos a resolver problemas con enunciado. Y bien, entonces, ¿qué es el análisis dimensional? El análisis dimensional es un método para resolver problemas usando unidades. La idea principal es esta. Si tú entiendes qué unidades tienes y qué unidades necesitas obtener, puedes construir el camino para resolver el problema. Por eso, en ese tema las unidades no son un adorno, las unidades son una guía. Y es a la frase a la que vamos a ver el día de hoy. Las unidades te dicen qué hacer. Diferencias. Bueno, vamos a ver un poco las diferencias. Por ejemplo, una conversión simple sería algo como pasar centímetros a milímetros, pero un problema de análisis dimensional puede venir con texto, con datos mezclados, con razones, con tiempo, velocidad, cantidad de choques, energía, costo, consumo o cualquier otra relación. Y es ahí donde muchos estudiantes se bloquean, no porque el problema sea imposible, sino porque no saben cómo traducir el enunciado. Y bien, antes de entrar de lleno a los ejemplos, a partir de este video, esta parte del curso va a ser mucho más práctico. Voy a explicar lo necesario, pero no nos vamos a quedar demasiado tiempo en teoría. Vamos a resolver problemas porque así es como realmente se aprende este tema. La meta no es que memorices los pasos, la meta es que aprendas a pensar en el problema. Sin más que agregar, pues vamos a ir con el primer ejercicio. Y bien amigos, ahorita vamos a empezar con el primer problema de este video, que es el análisis dimensional. Y el problema dice lo siguiente. Bajo ciertas condiciones, la velocidad de una molécula de hidrógeno es de 1,84 e a la 3 metros sobre segundo. En un segundo, sin embargo, la molécula tiene 1,40 e a la 10 choques con otras moléculas. En promedio, ¿cuál es la distancia que viajará una molécula entre choques? Y entre paréntesis dice, de su resultado en DAM, que eso significa decámetros, y micrómetros. Entonces, primero, antes de dar la respuesta en estos dos tipos de unidades, tenemos que saber cuál es la respuesta exacta a ese problema. Mi pregunta es, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la distancia que viajará una molécula entre choques. Ok, al principio no se puede entender qué es lo que nos están pidiendo, pero vamos a la idea clave. ¿Qué unidades tenemos? Y con eso ya podemos saber qué es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué unidades tenemos a nuestra disposición? Primero tenemos lo que es la velocidad de una molécula de hidrógeno. Nosotros sabemos de que la velocidad de una molécula de hidrógeno nos están diciendo que es de 1,84 e a la 3 metros sobre segundo. Voy a poner el 1 acá que se ve mal. Listo. Y lo que nos está diciendo es que la molécula o digamos el choque que tiene contra moléculas, esa molécula de hidrógeno, causa 1,40 e a la 10 choques. Digamos que ese es como que no se puede decir potencia, sino que es como em, cuál es el choque que puede causar entre otras en un segundo. Y bueno, lo que nos están pidiendo es cuál es la distancia que viajará una molécula entre choques. Lo que nos están pidiendo son los choques. Bueno, como es distancia,
perdón, ahí sí es una equivocación mía. Lo que nos está preguntando aquí es, o lo que queremos encontrar son los metros, o la distancia que tiene esa molécula por choque. Eso es lo que nos están pidiendo. Y nosotros lo vamos a resolver. ¿Cómo resolveremos problemas de análisis dimensional? Recurriendo a lo que vimos en el video anterior, el método del factor unitario. ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Estas dos condiciones, la velocidad y el tiempo en que realiza un choque con otras moléculas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a colocar nuestro 1,84 E a la 3 metros sobre segundo. Bien, y vamos a recurrir a nuestro factor unitario. Y lo que nos están pidiendo son las distancias. En este caso, la distancia es en metros. Así que estos metros ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo anulamos los segundos? ¿Se recuerda de esta segunda condición? Que en un segundo la molécula tiene 1,40 E a la 10 choques con otra molécula. Esto nos está diciendo que esto, eh, la molécula de hidrógeno causa 1,40 E a la 10 choques en un segundo. Ese es el cambio. Y listo. Ahora anulamos segundos con segundos y vamos a ver cuál es la respuesta. Aquí vamos a poner la calculadora. Vamos a anotar este resultado. Sería 1,84 E a la 3 multiplicado por la división que hay entre 1 dividido 1,40 E a la 10. Y bien, la respuesta nos dice que es, vamos a ver, no toca, listo, 1,31428 E a la menos 7. ¿Menos 7 qué? Metros. Vamos a poner esto acá. Vamos a seleccionar aquí. Mover esto. Permítanme. Vamos a mover esto acá. Lo voy a hacer un zoom pequeño. Disculpe. Ahí está. Ahí está. Con esto creo que se ve bien. Sería acá. Este resultado. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Metros por choque. Esa sería la respuesta. Ojo. Aquí lo estamos definiendo a 4 cifras significativas. Bueno, 5. ¿Por qué no lo redondeamos? Porque nos están pidiendo que demos el resultado en decámetros y en micrómetros. A partir de ahí vamos a nosotros redondear, porque eso es lo que nos piden al final. Y eso es lo que muchos también se equivocan, porque cuando manejan una respuesta, dan la respuesta redondeada. Pero ni siquiera no nos están pidiendo, no nos estamos fijando de que nos están pidiendo para algo más el resultado. Por ejemplo, acá, como nos están pidiendo en decámetros y micrómetros, no podemos redondear esto. Necesitamos primero calcular entre esas dos mediciones y ya luego podemos redondear. Ahora vamos con el primer caso. Nos están pidiendo este resultado en decámetros o en DAM. Entonces lo vamos a resolver. Vamos a poner 1,31428 E a la menos 7 metros por choque. Vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a recurrir al factor unitario. Nosotros vamos a decir de que un decámetro tiene 10 metros. Anulamos metros con metros. Y ahora lo que nos queda es, ahora sí, colocar la respuesta y lo vamos a redondear. 1,31428 E a la menos 7. Esto multiplicado
por 1 dividido 10. Y nos da un resultado de 1,31428 e a la menos 8 decámetros por choque. Vamos a dejarlo así. Dijimos que lo tenemos que dejarlo de esta forma. Bueno, ahí está. Y bien, esta sería la respuesta. Pero como nos están pidiendo redondeo, vamos a redondearlo a dos cifras significativas. Mejor dejémoslo a 3 para que sea más sencillo. Si llegamos a 3, vamos a contar 1, 2, 3. Entonces vamos a dejarlo de esta forma. 1,3. El que está a mi lado es un 1, pero el que está a mi otro lado derecho es el 4. Por lo tanto, se permanece igual. 31 e a la menos 8 decámetros por choque. Listo. Ahora procederemos a hacerlo el otro caso, en micrómetros. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer el segundo caso. Vamos a copiar el mismo número, el mismo resultado. 31428 a la menos 7 metros por choque. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a recoger el factor unitario. Y como nos están pidiendo en micrómetros, sabemos nosotros que un micrómetro tiene 1 por e a la menos 6 metros. Cancelamos metros con metros y ahora vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado 1,31428 e a la menos 7 y lo multiplicamos por 1 dividido 1 por 10 a la menos 6. Y eso nos da un resultado de 0, este resultado, 28 micrómetros por choque. Hasta ahí está la respuesta, pero eso está mal porque nosotros necesitamos notación científica. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a correr el 0 hacia acá y lo que vamos a decir es 1,31428 e a la menos 1. ¿Cómo? Micrómetros por choque. Y, y como hay que hacerlo redondeado, vamos a hacerlo a 3 cifras. Lo mismo, 1,31 e a la menos 1 micrómetros por choque. Entonces, recapitulando, recapitulando, lo que nos están pidiendo es la distancia que viajará una molécula entre choques. Quiere decir que lo que nos estaban pidiendo era cuánta distancia en metros causará por choque la molécula de hidrógeno hacia otras moléculas. ¿Y qué es lo que teníamos al principio? Teníamos la velocidad la velocidad de esa molécula y también teníamos cuál es la reacción o cuál es el movimiento de choques con otras moléculas en un segundo. Y con esos datos calculamos lo que es como tal, la distancia como tal, pero en dos casos nos están pidiendo que lo digamos en decámetros y micrómetros, pues ya tenemos en decámetros y en micrómetros. Así es como terminamos con el primer problema del análisis dimensional. Si no lo has entendido, no te preocupes. Vamos al segundo problema para que lo tengas un poco más claro a qué es lo que nos estamos enfrentando. Bien, amigos, aquí tenemos el segundo problema de análisis dimensional. Puede que el primero sea complejo, porque así puede que al principio te puede causar confusión, pero ya conforme vamos avanzando con los videos, pues ya vas entendiendo cómo va la situación cómo va el asunto. Pero aquí vamos con el segundo problema, que quizá no creo que sea tan difícil o complicado para ti, pero vamos a leerlo. La dosis diaria recomendada de magnesio para una persona es de 380 miligramos. Si un cuarto de taza de maní contiene 67 miligramos de magnesio, ¿cuántas tazas de maní debería de comer la persona para obtener su ingesta diaria de magnesio? Bueno, puede ser confuso.
a leerlo. Pero a nivel pues, de problema no es tan complejo. Pues vamos a ver qué tenemos. Nos están diciendo de que una dosis de magnesio, no se preocupen por la fórmula porque esto en nomenclatura sí los voy a enseñar en el canal. Dice que contiene 380. Ay, entonces no se ve bien los números. Lo siento, ahí, perdón por mi letra. 380 miligramos. Pero nos están diciendo que un cuarto de taza de manís contiene 67 miligramos de esa dosis de magnesio. Y nos están preguntando cuántas tazas. O sea, lo que nos están pidiendo son las tazas. ¿Cuántas tazas de maní debería de comer la persona? Eso es lo que nos están pidiendo. Ya tenemos los datos necesarios. Entonces, primero vamos con la inicial. Dice que tenemos 380 miligramos de magnesio. Porque eso es lo que nos están diciendo. Que tenemos una dosis con ese compuesto. No, compuesto no, con este elemento. O con esa fórmula. Está para que no sea confuso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir al método de factor unitario. ¿Con qué podemos anularlo? Este dato ya lo tenemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es que buscar otro dato para cancelar esos magnesios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos este segundo dato. Nos están diciendo de que con 67 miligramos de ese magnesio caben en un cuarto de taza. Ese cuarto de taza lo podemos transformarlo en 0.25 tazas. Y listo, cancelamos miligramos, miligramos. Y ahora vamos a hacer la conversión. O vamos a hacer ese cálculo. Vamos a tener 380 multiplicado por 0.25, que es un cuarto. Y lo vamos a dividir entre 67. Y lo que y lo que nos da como resultado es esto. Nos dan 1,4179. Listo. Tazas. Y ese sería el resultado. Y lo que nos están diciendo, bueno, también tenemos que, antes de deducirlo, vamos a redondear. Vamos a redondearlo a tres cifras. Aquí 1, 2 y 3. Ahora vamos a poner 1,4. Y aquí tenemos el 1, pero el número que está a mi derecha es superior. Entonces esto se incrementa en 1, 1,42 tazas. Nos está diciendo en la respuesta entonces que la persona debe, ¿cuántas tazas de maní debería comer la persona? Sería alrededor de 1,42. Pero para explicarlo deberíamos decirles que puede ser de una taza y media, aproximadamente una taza y media. O simplemente podemos decir de 1 a 2 tazas de maní puede comer la persona para obtener su ingesta diaria de magnesio. Y pues así es como terminaríamos el segundo problema. Y sin más dudas, pues vamos al tercer problema de análisis dimensional. Bien amigos, ahorita vamos a resolver el último y tercer ejercicio de la primera parte. Vamos a leer lo que dice. Aquí vamos a seleccionar el lapicito. Listo. Ay, perdón. Dice, ¿cuál es el costo de la factura de electricidad que se debe pagar mensualmente por el consumo de un motor de combustión de un HP o caballo de fuerza de potencia? Considere la tarifa de 1,51 quetzales por kilowatt hora si este permanece encendido 5 horas al día. Considere que el motor es ideal. Bien, vamos con los datos que tenemos disponibles. Nos están diciendo que aquí tenemos una tarifa de 1,51 quetzales por kilowatt hora. Y nos están diciendo que tenemos un motor de combustión de un HP o caballo de fuerza. Vamos a escribir bien esto porque no se entiende. Listo. Un caballo de fuerza. Bien. Ahora, y también consideremos que este mismo motor
se permanece encendido 5 horas al día. En este caso vamos a poner 5 horas por día. Ay, por H. Es día, no hora. Por día. Bien. Aquí ya tenemos los datos. Y lo que nos están preguntando es la factura de electricidad que debe pagar mensualmente. Nos están pidiendo cuánto es la factura en que les va a salir por mes. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bien. Tenemos un detalle muy importante. Vamos a proceder al análisis dimensional para calcular em, los kilowatt hora o cuánto es la electricidad que genera ese motor de combustión, para luego después sacar el costo. Primero vamos por el motor, el consumo. Primero vamos a decir que tenemos un caballo de fuerza. Y bueno, como dice que tenemos que considerar que em, el motor es ideal, nosotros vamos a decir de que vamos a recurrir a un factor de conversión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos nosotros que un caballo de fuerza equivale a 0,746 kilowatt. Con eso ya tenemos el primer dato del problema. Y ahora bien, lo que necesitamos es que nosotros ya tenemos la equivalencia o el valor ideal del motor de combustión. Pero nosotros tenemos en kilowatt y necesitamos nosotros eh, el consumo en kilowatt hora para poder sacar el costo de la factura. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, nosotros ya habíamos visto de que en el problema dice que este motor permanece encendido por 5 horas al día. Eso nos está diciendo que hay que multiplicar esas 5 horas por día. Bien, aquí ya tenemos multiplicar por 5 horas al día y después vamos a tener que multiplicar de que ahora el consumo ya no es o que el motor permanece encendido por día, sino que ahora lo vamos a verlo por mes, porque de ahí es donde vamos a sacar nosotros el costo de la factura. Y nosotros decimos que un mes tiene 30 días. Entonces acá cancelamos día con día y así nosotros vamos a tener el consumo del motor en kilowatt hora por mes. Entonces si nosotros vamos a la calculadora, vamos a sacar el cálculo, sería 1 por, y que sería 0,4746 y a eso le vamos a multiplicar por 5 y a eso lo tenemos que multiplicar por 30 y nosotros tenemos como resultado 111,9. Vamos a copiarlo aquí. Decimos 111,9 kilowatt hora por mes. Ahí ya tenemos el primer, ya resolvimos el primer clavo del ataúd, calculando el consumo de ese motor al mes, no por día. Cuando nos están diciendo de que el motor se permanece encendido por 5 horas y aquí ya tenemos el consumo. Ahora bien, lo que ahora nos falta es calcular el costo para la factura. Entonces vamos a agarrar el mismo dato. Vamos a agarrar 111,9 kilowatt hora por mes. Y nosotros para calcular el costo tenemos una tarifa. Decimos que nosotros vamos a consumir, tenemos una tarifa, perdón, de 1,51 quetzales por cada kilowatt hora. Bueno, acá está se llama kilowatt hora. Cancelamos kilowatt con kilowatt hora y lo que vamos a hacer es el cálculo. Ahora vamos a venir acá, 111,9 y lo vamos a multiplicar por 1,51. Y nosotros tenemos un consumo o el costo de la factura va a ser de 168. No, acá.
168,969. Lo vamos a dejar las dos cifras. Sería 97 quetzales por mes. Y si lo vamos a redondearlo a tres cifras significativas, y ojo, también en los exámenes o en los parciales les van a pedir que tenemos que redondearlo a dos cifras significativas y pasar a notación científica. Lo vamos a hacer con esta respuesta. Vamos a redondear las dos cifras significativas y luego a pasar a notación científica. Esto para empezar, aquí debemos de correr la coma o el punto hacia el número 1, hacia el lado izquierdo. Y aquí entonces tenemos 1, a dos cifras sería el 1 y el 6. Y el 6 a mi lado derecho está el 8, por lo tanto es mayor, se le incrementa en 1. E a la 2 quetzales por mes. Así sería así sería la respuesta si nos piden dos cifras significativas y en notación científica. Si vamos con y con los demás, pues si quieren intentar redondear a dos cifras significativas y en notación científica en los otros dos ejemplos, pues puedes intentarlo así como lo estaba haciendo yo y con eso ya tienen su respuesta a dos cifras y en notación científica. Y bien, pues aquí terminamos con los ejercicios de análisis dimensional. Y recuerden que para esta ocasión no va a haber guía de ejercicios hasta que terminemos toda la serie de análisis dimensional. Y vamos a recurrir con tres ejemplos más y llegaremos hasta la parte interesante que es el tema de temperatura, donde también vamos a utilizar análisis dimensional para resolver ejemplos de este tipo. Y también de densidad. Así que sin nada más que decir, pues nos miramos hasta la próxima.